El título de la lección es ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Y el propósito de la lección es animar, hermanos, animarnos a que cumplamos con el deber que tenemos de hablar la palabra del Señor, tanto de manera personal, que es uno de los enfoques que más se utiliza, como la responsabilidad que tiene la iglesia en la evangelización. Un tema que es bastante, yo diría que poco tratado en el reino del Señor, pues. Entonces, ¿cómo irán sin haber quien les predique? Basado en Romanos capítulo 10, ¿ok? Y la palabra enviar, que es uno de los aspectos que nos muestra Romanos 10, 14, la palabra enviar significa enviar con una misión, pues. Strong dice mandar, Toggy dice delegar, ¿ok? Entonces, básicamente enviar es dar una misión a cumplir, es un mandato, en este caso llevar un mensaje de parte de Dios, y eso es lo que Dios ha establecido con respecto al tema de llevar el evangelio. Entonces, Romanos 10, 14, 15 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? No han oído. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Y aquí la palabra enviados es esa palabra que es comisionar o dar una misión, pues. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, el apóstol Pablo utiliza varios versículos sacados de los profetas, mayormente de Isaías, creo que también Joel lo utiliza, para hablar de la responsabilidad de llevar el evangelio. En el tiempo de los profetas tenían que llevar las buenas nuevas o las advertencias de Dios a su pueblo, pues al pueblo de Israel. Hoy en día nosotros tenemos responsabilidad de predicar el evangelio, pues, como dijo el hermano en su comentario, Juan, tenemos que también edificar a la iglesia con el evangelio, tenemos que tener la benevolencia, tenemos que llevar también la disciplina interna, mantener a la iglesia pura, sin mancha, y hay tantas cosas que debemos tener cuidado, hermano, que cuando nosotros leemos las iglesias en Apocalipsis, el mensaje de la iglesia de Apocalipsis, nos damos cuenta que Cristo está pendiente y se da cuenta de cada cosa que hacemos, y inclusive había iglesias que ya no estaban bien delante de Cristo, algunas ya estaban muertas, otras la iban a vomitar de su boca, otra había perdido su primer amor, pues. Entonces, no debemos pensar que eso no suceda hoy en día también. La Biblia latinoamericana dice, ¿y cómo lo proclamarán si no son enviados? Entonces, el punto que yo quiero tratar, hermanos, es que, como dice la lección, ¿cómo irán sin haber quien les predique? Pero cuando hablamos de predicar, debemos entender que hay una responsabilidad, un mandamiento de que debemos individualmente cada uno de nosotros animarnos a predicar la palabra, a llevar el evangelio, pero también la iglesia no está exenta de la responsabilidad de organizar a sus miembros para velar que se esté llevando el evangelio fuera de la congregación. Y eso es uno de los problemas que hay hoy en día en todas las iglesias de Cristo, hermano. Las iglesias no ven como su responsabilidad llevar el evangelio, lo ven es como algo individual, o sea, cada quien que vaya predicando como pueda, a su familia, a sus vecinos, cuando quiera, como quiera, pero las iglesias no están preocupadas por eso. Ahora vamos a ver hoy que hay responsabilidades, tanto individuales como grupales. O sea, eso de que solamente el llevar el evangelio es algo personal, yo creo que es uno de los grandes efectos que ha causado daño a la iglesia, porque no se ha asumido la otra responsabilidad como iglesia, como grupo, pues. Entonces, Dios ha dado responsabilidad a los discípulos, los ha enviado para cumplir una misión indispensable en su propósito de salvar a los hombres y establecer un reino eterno. Entonces, Dios le dio una gran misión a Moisés, por ejemplo, fue enviado Moisés, debía libertar a Israel de Egipto, guiarlos a la tierra prometida y enseñarles su ley, su voluntad. Dios les dio a los profetas la misión de animar, advertir y reprender a su pueblo para que se volvieran de sus malos caminos, anunciarles eventos futuros
que serían para su bien o para su mal. Dios le dio a Jesús la misión de dar a conocerle, pues, entre los hombres y que enseñara su santa y divina voluntad, que les predicara el evangelio del reino y que también diera su vida como sacrificio para salvar a los hombres. Esa era la misión de Cristo, así como en grosso modo, pues. Entonces, Cristo tenía esa misión, pues. Juan 17, del 7 al 8 dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, dice Jesús, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Ok? Jesucristo envió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue comisionado, se le envió como en una misión de revelar toda la verdad a los apóstoles y establecer el nuevo pacto, además de consolarlos y estar con ellos y conceder dones especiales. Pero la función principal del Espíritu Santo era enseñarles, darles a conocer toda la verdad a los apóstoles. Pues. Entonces vemos que hasta ahora lo que estoy tratando de mostrarles es que Dios ha enviado, ha tenido misión importante para, para sus hijos. El pueblo de Israel, por ejemplo, tenía que ser santo en medio de todas las naciones paganas. Pues. A los apóstoles, ¿verdad? Se le dio la misión de predicar a las ovejas perdidas de Israel primeramente y también a los gentiles. ¿Y que tenían que predicar? El evangelio de salvación. Cristo, mientras estuvo en la tierra, envió a sus 12 apóstoles a predicar de dos en dos, pero también preparó y organizó a 70 discípulos para una misión indispensable, predicarles el evangelio a algunas ciudades de Judá y preparar el camino para su visita. Ahora vemos aquí al Señor dándonos un ejemplo a seguir, hermanos. Él organizó a sus discípulos para llevar el evangelio. Ahora la pregunta es, ¿este ejemplo es vinculante para la iglesia? ¿Este ejemplo debería seguirlo la iglesia? ¿El ejemplo de Jesucristo organizando a sus discípulos para llevar el evangelio? Bueno, vamos a ver un poco eso también. Un ángel envió a Felipe a predicar el eunuco etíope. Pues. Pablo y Bernabé fueron comisionados por el Espíritu Santo y la iglesia a predicar el evangelio en varias partes. Fue su primer viaje misionero, pues. Los discípulos perseguidos por los judíos iban por todas partes predicando el evangelio. ¿Y por qué lo iban haciendo, hermanos? Primero, porque era la voluntad de Dios que todo cristiano anunciara el evangelio. ¿Ok? Y es tal vez uno de los ejemplos más contundentes de la palabra, en Hechos 8:4. Pues. ¿Qué les obligaba a estos hermanos perseguidos que habían perdido casa, que habían perdido su lugar de habitual de trabajar, de vivir? ¿Qué los obligaba a ellos a predicar el evangelio cuando estaban huyendo, abandonando sus hogares y sus pertenencias? Porque entendían correctamente, hermanos, que era una responsabilidad de todo cristiano predicar la palabra. Y lo cumplían fielmente, pues, a pesar de que iban perdiendo todo, no se desanimaban, no se decaían, no se deprimían, que hoy en día es una palabra bastante común dentro del reino del Señor. Pero ellos no, hermanos. Ellos no se deprimieron o puede ser que sí se desanimaron en algunas cosas, pero iban hablando, iban predicando. Entonces, si no era necesario predicar o evangelizar, entonces, ¿por qué lo estaban haciendo? Y hoy la pregunta ¿es necesario evangelizar, hermanos? ¿Por qué lo hacían ellos? Hechos 8:4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Era su deber, pero también hay algo más, hermanitos, que es compartir el amor de Cristo por nosotros, por el ser humano, para que no se pierda. Hay algo ahí que es compartir nuestra fe, el anhelo que deberíamos tener de que todos los hombres se salven y no dejar a los hombres sin por lo menos que le llegue una palabra, le llegue un folletico, le llegue alguna información. Pues yo siempre he dicho por mi propia experiencia, hermanos, que a mí nunca nadie me llegó a llevar la palabra. Conocí a alguien que fuese la iglesia de Cristo, no conocí a ningún cristiano, sino por internet, gracias al Señor que había algunos hermanos que tenían páginas y por ahí fue donde yo conocí a la iglesia del Señor, pues.
pero que alguien me hubiese contactado en la calle, me hubiese dicho, mira, por algún lugar, toma este folleto, somos la iglesia de Cristo. No, hermano, porque realmente esa labor no se está llevando a cabo. Ellos entendieron, los cristianos que iban siendo perseguidos, cuál era su responsabilidad. Además, querían hablar de aquel que les había salvado. Tenían un corazón que quería el bien espiritual de su prójimo, y eso es importante. Entonces, hay mucha evidencia bíblica, muchos ejemplos de los discípulos cumpliendo su responsabilidad, llevando adelante sus misiones, mandados a predicar y en otros casos ellos mismos hablando la palabra a los perdidos. Cuando Cristo dijo en Mateo 28 y del 19 al 20, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, hasta aquí es un mandamiento que se le dio a los apóstoles. Ahora, muchos piensan que esto es un solo mandamiento para los apóstoles. No, hermanos, porque el versículo 20 está dándole instrucciones de qué es lo que ellos deben enseñarles a los discípulos que iba a hacer para Cristo. Y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, que los discípulos también tenían que guardar los mandamientos, las enseñanzas que Cristo le había dado a los apóstoles. Los apóstoles conocían, hermanos, eso de ir a evangelizar de dos en dos, pues. Pablo no iba solo, pues. Eh, ellos aprendieron, en el caso de los 12 apóstoles, aprendieron de Jesucristo directamente. Y Pablo, pues también aprendió de Jesucristo, porque Jesucristo le enseñó todo lo que tenía que saber, pues. La nueva versión internacional dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. ¿Qué les había mandado a los apóstoles? Que fuesen y hiciesen discípulos de todas las naciones. Marcos 16, 15, 16, que predicara el evangelio a toda criatura. ¿Ok? Entonces, la Biblia latinoamericana dice Mateo 28, 20, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Aquellos que hacen discípulos para Cristo deben enseñar a los nuevos discípulos a hacer lo mismo. Esto es algo que se va delegando, pues, ¿verdad? Nosotros aprendimos a ser discípulos, sabemos que debemos hacer discípulos, debemos predicar el evangelio, pues los nuevos discípulos también deben entender que deben seguir haciendo lo mismo, ¿ok? Y hacer discípulos es básicamente predicarles el evangelio. ¿Y quiénes son responsables? Los evangelistas, los ancianos, los varones, no, aquí dicen los discípulos, hermano. Y los discípulos incluyen tanto varones como mujeres, pues. Algunas veces creemos que esta gran comisión fue solo para los apóstoles. En principio a ellos se les dio la responsabilidad, pero debían enseñar a otros a hacer lo mismo. Entonces, hermanos, el evangelio es el gran poder de Dios para salvación. ¿Ok? Su mensaje, un mensaje en un corazón crédulo, en un corazón, una tierra fértil, puede hacer grandes cambios y dar salvación al hombre. Pero alguien tiene que predicarlo. Muchos podríamos pensar y decir, bueno, todo el mundo tiene la Biblia, claro, la Biblia es uno de los libros o el libro más vendido de todo el mundo. Cualquiera tiene una Biblia en su... Yo creo que hasta los musulmanes como referencia, pero eso no implica que ellos entiendan el mensaje. Es necesario que los que pertenecen al pueblo de Dios prediquen el evangelio, busquen salvar a los perdidos. Pero el evangelio debe ser anunciado, predicado, enseñado. ¿De quién es la responsabilidad, hermanos, de hacerlo? Porque el evangelio produce fe salvadora en el creyente. Entonces, Romanos 1, del 16 al 17 dice, porque no me avergüenzo del evangelio. O sea, Pablo, a pesar de que fue golpeado, maltratado, vejado por causa de predicar el evangelio, él dice que no se avergüenza. Otras versiones dicen que se enorgullecía del evangelio. ¿Por qué, hermano? Porque es poder de Dios para salvar, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo no se avergonzaba del evangelio. Hermanos, ¿cuántos cristianos le da vergüenza hablar de Cristo?
¿Cuántos cristianos les da vergüenza que le vean una Biblia en la mano? Y hay que tener cuidado con eso, porque tenemos advertencias contra esa actitud, pues. Es responsabilidad de cada cristiano, pues. Es responsabilidad de la iglesia local o la iglesia local no tiene nada que ver con eso. Es responsabilidad solo del evangelista porque él es el que le pagan, como dicen algunos hermanos. Entonces, el evangelio puede producir fe en aquel que lo escucha. La fe puede llevar a arrepentirse, confesar, bautizarse y querer perseverar hasta el fin, como es el caso de nosotros. Pues nosotros estamos gracias a que hubo hermanos y hermanas que nos predicaron, que se preocuparon por nosotros. La fe bíblica, la fe verdadera, la fe viva es aquella que mueve, impulsa, impele al creyente a moverse, a actuar, a obrar y a obedecer a Dios. Si la fe nuestra no nos impulsa a hacer lo que debemos hacer para Dios, esa fe es la fe muerta, la fe estéril, como dicen algunas traducciones. Al obedecer, la gracia, el amor, la misericordia, la providencia divina, la salvación viene sobre el creyente obediente. Nosotros estamos disfrutando ya de eso, pero hay millones y millones, cientos de millones, miles de millones de personas que no lo están disfrutando. No quiere decir que nosotros tenemos que predicarle a todos esos, pero sí tenemos que hacer el esfuerzo de expandir el evangelio dentro del rango que nosotros podemos. Nosotros vivimos en ciudades grandes, pueblos grandes. Una persona de repente no puede hacer mucho, pero un grupito de personas pueden hacer bastante. Hoy disfrutamos de la gran bendición de estar con Dios, pertenecer a su pueblo, ser coherederos con Cristo, porque alguien, hermanos, a quien tenemos que darle muchas gracias, además de Cristo y a Dios, se preocupó por predicarnos el Evangelio. Quiso sacarnos de la oscuridad, de las tinieblas. Hoy son muchos los que han oído hablar de Jesús, conocen su sacrificio y de la salvación que ofrece, pero no han entendido cómo beneficiarse de su sacrificio. Ese es el problema. No han entendido qué deben hacer para poder disfrutar de esa salvación. Y entonces están errados, escuchan evangelios que no son evangelios, escuchan métodos de salvación que no son los que Cristo ha establecido. Entonces, estas personas necesitan que se les enseñe correctamente el camino. Ahora, la mayoría no van a creer, hermanos. La mayoría nos van a rechazar. La mayoría inclusive puede ser que nos lleguen a insultar, que no les agrade, que ya no quiera que nosotros le volvemos a hablar de Cristo. Pero el asunto es que nosotros debemos estar satisfechos cuando nosotros estamos cumpliendo la voluntad del Padre. Si los hombres, los seres humanos no quieren obedecer, bueno, ya eso no es responsabilidad nuestra. Ellos le tendrán que dar cuenta a Dios. Lo que sí es responsabilidad nuestra es que nosotros mantengamos nuestras bocas calladas y no estemos predicando ni hablando de Cristo a las personas. Eso sí es un problema para nosotros. A Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? No hay manera, pues. No saben, no entienden, pues. De- Algunos ni saben que existen, otros saben que existen, pero no han comprendido bien lo que Cristo pide o quiere. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? O sea, si el cristiano, hermanos, se calla la boca, ¿cómo estas personas van a oír? ¿Quién les va a predicar el error? Las religiones que están llevando a las personas por el camino de la perdición eterna. Por eso, hermanos, nosotros los cristianos debemos ponerle empeño y valentía a predicar la palabra. Hay una gran responsabilidad, hermanos. El evangelio tiene que ser anunciado. La Nueva Traducción Viviente dice Romanos 10:14, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en él? Pues? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se lo diga? Pues? Entonces ahí está, ahí donde entramos nosotros los cristianos, los discípulos de Cristo, los hijos de Dios, el pueblo santo de Dios, aquellos que estamos amando a Cristo y estamos amando a Dios y que también amamos a nuestro prójimo. Como dije, a veces no se anuncia el evangelio por vergüenza, por temor.
Otros porque no consideran que sea una obligación, pero hay que tener cuidado con eso. Mateo 10 del 32 al 33 dice, Cristo, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, dice, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cristo, hermanos, tuvo discípulos que podríamos decir que eran secretos, como Nicodemo, sacerdotes que por temor, eh, o judíos que por temor, igual cuando estuvieron los apóstoles, por temor de los judíos, no expresaban su fe en Cristo, pero eso no estaba bien, pues. Entonces, los corazones de los hombres están sumamente endurecidos por el pecado. O sea que, aunque nosotros estemos predicando constantemente, no quiere decir que nos van a escuchar. Ellos tienen la conciencia entenebrecida que les impide recibir el evangelio por más que se les enseñe. Pero nuestro deber es hablar, pues. Según de Corintios 4, del 3 al 4 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, ¿verdad? Escondido, oculto, está oculto entre los que se pierden. ¿Por qué? Porque ellos no reciben, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, por más que se le predique, ellos no, el Dios de este siglo los tiene su entendimiento entenebrecido, ellos están engañados, eso les impide recibir la verdad. Pero cuánto peor es, hermanos, que no haya nadie que le diga nada, que nadie que les hable, pues. Nadie que ni siquiera les entregue un papelito o algo para que por lo menos escuchen o lean un mensaje bien interpretado, pues. Pero cuánto peor se pondrá si no hay quien predique, hermanos. La Biblia textual dice Romanos 10:14, ¿y cómo irán sin haber quien proclame? Proclame es anunciar públicamente. ¿Cómo alguien puede escuchar si no se proclama públicamente? Pasó con el tiempo de Israel y también pasa hoy en día, hermanos. Entonces, muchas veces pensamos que esto es un problema individual de cada cristiano, pero la iglesia está exenta de preocuparse por la evangelización a los perdidos. El propósito del pueblo de Dios, de la iglesia, es anunciar, proclamar las virtudes de Jesucristo. Cuando nosotros leemos Primera de Pedro 2:9, que es un versículo que nos da ciertas pistas, fíjense que está hablando en plural, no está hablando de manera individual. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Quién es la nación santa? La iglesia. Pueblo adquirido por Dios. ¿Quién es? La iglesia. ¿Y qué debe hacer esa nación? ¿Qué debe hacer ese pueblo? ¿Qué debe hacer la iglesia? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, va y nos dice, anunciar es proclamar, publicar, anunciar por todas partes, decir fuera, pues afuera, es algo público, no es algo que sea privado, o a un grupo selecto, sino sencillamente es llevarlo afuera, pues, a los que están fuera del reino del Señor. El diccionario Toggi dice llevar una noticia de un lugar a otro, anunciar, proclamar. Entonces, el versículo que ya habíamos leído, pero un poquito más completo, Hechos 8, del 3 al 4, dice, y Saulo asolaba la iglesia entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando, proclamando, publicando el evangelio de salvación. Entonces, iban anunciando, literalmente significa evangelizando, anunciando las buenas nuevas de salvación. La Biblia del siglo de oro, Hechos 8:4, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Ok? Eh, Aquí, hermanos, lo que debemos entender es que ellos en medio de sus tribulaciones, dificultades, temor,
Por la persecución no descuidaron sus responsabilidades. Anunciaban públicamente el evangelio por todas partes. Por donde quiera que pasaba proclamaban a Jesucristo, a pesar de que la persecución se produjo por causa de su fe y por expresar públicamente su confianza, su fe en Cristo Jesús. Hubo iglesias ejemplares para anunciar su fe al mundo. Pablo las elogia porque buscaban anunciar a Jesús más allá de su entorno, más cercano. Es más, eran ejemplos. Eran ejemplos porque de una manera u otra llegaba su comportamiento, su actitud, su compromiso con las cosas de Dios, llegaba más allá del lugar donde ellos estaban. ¿Cómo lo hacían? Pues no sabemos. Es claro que tenían que anunciar públicamente, es claro que su entusiasmo, diligencia, esfuerzo para anunciar a Jesús. No descuidaron el mandamiento. Pablo elogia a la iglesia por su esfuerzo de anunciar, divulgar, predicar, que nos habla de su amor por Cristo y por el perdido. Divulgar, pues predicar, dar a conocer, enseñar. Romanos 1:8 dice Pablo, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Dice, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, pero dice con respecto a vosotros, porque efectivamente la fe se estaba divulgando por todo el mundo, pero ¿qué tenía que ver el Imperio Romano perdón, la iglesia en Roma con eso? Pues ellos estaban dando un buen ejemplo en eso, pues. Y Pablo las elogia, pues. También tiene la iglesia en Tesalónica. Una de las cosas que Pablo reconoce a esta iglesia es su excelente esfuerzo para divulgar la palabra de Dios, su fe, no solo en la ciudad de Tesalónica, sino en las regiones vecinas, en toda Macedonia, acá y otros lugares. En primera de Tesalonicenses 1, del 7 al 8, dice, tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Dice, porque partiendo, o sea, saliendo de vosotros, fíjense, ha sido divulgada qué cosa? La palabra del Señor, saliendo de vosotros. Ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia, Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ya estos hermanos habían hecho su esfuerzo, su trabajo. Entonces, existieron iglesias en el primer siglo que fueron un buen ejemplo por su celo, por fidelidad, por su trabajo, esfuerzo, por su perseverancia. También hubieron iglesias que no fueron buen ejemplo, pues, pero a nosotros debemos imitar lo bueno, pues, ¿ok? Eh, Algunas de ellas, como la de Jerusalén en sus primeros años, la de Tesalónica, la de Esmirna, Filadelfia y otras más, pues, iglesias que tuvieron un desempeño tremendo, maravilloso. Las iglesias locales son el reflejo de lo que son sus miembros y sus líderes. Esto sí es una de las cosas que más debemos comprender. O sea, la iglesia termina siendo lo que son sus miembros y sus líderes. Una iglesia no comprometida, ¿a qué se debe? Que tanto los que están presidiendo como sus miembros no son comprometidos. Una iglesia es tibia, eh, anda por haciendo cosas que son indebidas, se debe a sus miembros y los que los presiden. Entonces, las iglesias locales terminan siendo el reflejo de lo que son sus miembros, ¿no? Y eso es importante entenderlo, porque si los miembros de la iglesia están preocupados por su vida, por el mundo, por la salud y descuidan las cosas de Dios, la iglesia va a estar en la misma condición. Y como se dice, pues todos felices y contentos. Pues ni ustedes me señalan a mí, ni yo lo señalo a ustedes, y vamos todos felices. Pero la pregunta es hacia dónde vamos felices. Cristo le dijo a la iglesia en Éfeso, arrepiéntete y mira de dónde has caído, porque si no vendré y quitaré tu candelero. Quitar el candelero es una advertencia que dejaría de ser iglesia del Señor. Algunas veces el problema de la iglesia local está en sus líderes, que consideran que no deben evangelizar o no es necesario.
Entonces vemos a un pueblo que no está organizado, eh, que no está animado, que no se le apoya para que hagan el trabajo de evangelizar y le restan fuerza al mandamiento de Jesucristo. Jesús quiere que todos los hombres sean salvos y ordena predicar el evangelio. Primera de Tesalonicenses 1:3 dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Esta iglesia tenía tres cualidades que son aquí descritas por Pablo. La obra de vuestra fe, o sea, su fe era una fe de obras, del trabajo de vuestro amor, involucraba su amor, ¿verdad? El amor sin obras también es inútil, y vuestra constancia en la esperanza, firmes. Primera de Tesalonicenses 1:7 dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. La Biblia latinoamericana dice, de este modo pasaron a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya, pues un modelo a seguir. Pero ¿en qué fueron ejemplos a seguir? Por todos lugares que Pablo pasaba o le enviaban noticias, escuchaban los elogios para esta iglesia local. Ahora, ¿era más santa, pura que las otras? No, lo único es que estaban más comprometidos por anunciar su fe y ser ejemplo para todos los lados, para todos los creyentes y para los incrédulos. Y su obediencia era tal que servía de ejemplo, de referencia. Todo el mundo hablaba bien de esta congregación. La nueva traducción viviente dice, y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada, saliendo de ustedes a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acaya, pues a donde quiera que vamos, encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. No hace falta que se la mencionemos. La Biblia de Jerusalén dice, partiendo de vosotros, en efecto, ha resonado la palabra del Señor y vuestra fe en Dios se ha difundido no solo en Macedonia y en Acaya, sino por todas partes, de manera que nada nos queda por decir. Ya todavía ha sido dicho, pues. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad de anunciar el Evangelio? ¿El evangelista? ¿La iglesia? ¿Los miembros de la iglesia? Volviendo a 1 Pedro 9, pero con la versión latinoamericana, dice, pero ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas, pues Él los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Muy bien, hermanos, para concluir, pues no todos obedecerán al Evangelio, pero eso no debe impedirnos que cumplamos nuestra responsabilidad y la voluntad de nuestro Señor. Para anunciar el Evangelio, el cristiano debe estar dispuesto a predicar, proclamar, a abrir su boca y enseñar de una manera pública al inconverso. Cuando digo pública es o lo hace individualmente o lo hace con su familia, pero debemos hablar. La iglesia debe trabajar en cumplir con esta responsabilidad, animar, apoyar, fortalecer, enseñar constantemente a los hermanos para que no se descuide este mandamiento. Debe ser enviado, comisionado. Es necesario enseñar que es un mandamiento anunciar a Cristo a los perdidos, mi hermano. No creer que es solo un asunto personal. Muy bien, gracias hermano por la invitación, que Dios me les bendiga, espero que este estudio les pueda servir y que nuestro buen Dios nos ayude pues a que podamos esparcir el Evangelio por todas partes. Que Dios les bendiga.